En el corazón de Madrid, donde el sol se refleja en el cristal de 4 torres que desafían al cielo, vivía un hombre que lo tenía todo y sin embargo no poseía nada. Su nombre era Alejandro de la Torre, un arquitecto de imperios digitales cuyo éxito era tan vasto como su soledad. Su vida era un algoritmo perfecto, una secuencia de reuniones, decisiones y cifras millonarias que no dejaban espacio para el caos del corazón. Era un rey en un castillo de cristal, con vistas a una ciudad que latía, a un ritmo que él ya no sentía. Viudo desde hacía 5 años, Alejandro se había convertido en el único pilar para sus 2 hijos, los mellizos Mateo y Sofía. Con solo 8 años, los niños eran 2 estrellas brillantes en un universo oscuro y ordenado. Él les daba seguridad, les daba lujos, les daba todo lo que el dinero podía comprar, pero en el silencio de su ático, mientras los observaba dormir, se preguntaba si les estaba dando lo más importante. Un padre, un hombre presente, no solo un proveedor ausente. La sombra de su esposa, Elena, aún danzaba en los pasillos, un recuerdo constante de un amor que fue real y de la felicidad que ahora parecía inalcanzable. La desconfianza se había convertido en su armadura. Después de Elena, cada mujer que se acercaba parecía ver solo el reflejo de su fortuna en sus ojos. Veían al multimillonario, al CEO, pero nadie se molestaba en buscar al hombre que se escondía detrás del traje a medida. Cansado de relaciones transaccionales, de sonrisas calculadas y de conversaciones vacías, se había cerrado al mundo. Su corazón, antes un campo abierto, era ahora una fortaleza inexpugnable, y él mismo era su prisionero. Fue su asistente personal, Carmen, una mujer sensata y la única que se atrevía a desafiarle, quien le lanzó el guante. Durante una reunión, al ver la mirada perdida de su jefe, le propuso algo radical, una cita a ciegas. Pero no una cualquiera, una cita con alguien que no supiera absolutamente nada de él, alguien elegido por sus valores y no por su lista de contactos. La idea era una locura, un riesgo innecesario, pero en el fondo de su desesperación, una pequeña llama de curiosidad se encendió. ¿Sería posible ser visto simplemente como un hombre? El plan era sencillo y a la vez increíblemente complejo. Se presentaría como David, un carpintero de barrio, un hombre humilde que luchaba por llegar a fin de mes. La carpintería era un viejo pasatiempo de su juventud, un eco de una vida más simple que casi había olvidado. Era la coartada perfecta, una mentira nacida de un anhelo desesperado de verdad. Quería, por una sola noche, despojarse del peso de su apellido y descubrir si alguien podría interesarse por el alma que se escondía debajo. Al otro lado de la ciudad, en el bullicioso y multicultural barrio de Lavapiés, la vida transcurría a otro ritmo. Allí, Lucía Moreno dedicaba sus días a enseñar en un centro social. Era una mujer cuya riqueza no se medía en acciones bursátiles, sino en las sonrisas de los niños a los que ayudaba y en la esperanza que sembraba en su comunidad. Su calidez era un refugio para muchos, pero su propio corazón guardaba las cicatrices de un desengaño. Un hombre le había mentido sobre quién era, y esa herida le había enseñado a valorar la honestidad por encima de todas las cosas. El día señalado llegó con un cielo azul y despejado, pero el mundo de Alejandro se nubló con una llamada inesperada. La canguro de los niños estaba enferma. El pánico se apoderó de él. Cancelar la cita era lo más sensato, pero una fuerza interior, una mezcla de terquedad y una extraña esperanza le impidió hacerlo. Miró a Mateo y a Sofía, que jugaban ajenos a su dilema, y tomó una decisión impulsiva. Iría a la cita, pero no iría solo. Se llevaría a sus hijos. Así,
El poderoso Alejandro de la Torre, transformado en David, el carpintero, se dirigió a un modesto parque de barrio. Vestía unos vaqueros gastados y una camisa sencilla, una armadura muy diferente a la que solía llevar. A su lado, sus dos hijos, curiosos y llenos de una energía incontenible, eran a la vez su mayor vulnerabilidad y su única defensa. La pregunta flotaba en el aire, pesada y silenciosa. ¿Qué ocurre cuando un mundo construido sobre cimientos falsos se encuentra con la posibilidad de un amor verdadero? Lucía llegó puntual, con una sonrisa que iluminaba su rostro y una serenidad que contrastaba con el nerviosismo de Alejandro. Al ver a los niños, su expresión no fue de molestia, sino de sorpresa y una ternura inmediata. Cualquier incomodidad inicial se disolvió cuando Mateo tropezó y Lucía, con un reflejo natural, se arrodilló para consolarle. En ese simple gesto, Alejandro vio más humanidad de la que había encontrado en años. La tarde transcurrió entre columpios, risas y el dulce sabor de los churros con chocolate de un puesto ambulante. Alejandro, o mejor dicho, David, observaba fascinado. Lucía no le hacía preguntas sobre su trabajo o sus posesiones. Le preguntaba por los sueños de sus hijos, por sus miedos como padre, por las pequeñas alegrías de su día a día. Hablaba con Mateo y Sofía con un interés genuino, escuchando sus historias fantásticas como si fueran las más importantes del mundo. Para Lucía, aquel hombre era un soplo de aire fresco. Veía en David a un padre entregado, un hombre que, a pesar de las supuestas dificultades de su vida, ponía a sus hijos por encima de todo. Le conmovió la forma en que miraba a los pequeños, una mezcla de amor y orgullo que no se podía fingir. No se sintió atraída por un hombre, sino por la familia que formaban los tres, un pequeño universo de afecto en medio de un parque de barrio. Alejandro, por su parte, se sentía completamente desarmado. La sencillez de Lucía, su risa contagiosa, la forma en que el sol se enredaba en su pelo, eran sensaciones puras, emociones que el dinero no podía fabricar. Por primera vez en mucho tiempo, no era el CEO, no era el estratega, no era el magnate. Era solo un padre pasando una tarde agradable con una mujer maravillosa y sus dos hijos. Y esa sensación era a la vez aterradora y profundamente liberadora. Aquella primera cita fue el comienzo de algo inesperado. Se vieron de nuevo, y luego otra vez. Pasearon por el rastro un domingo por la mañana, perdiéndose entre antigüedades y tesoros olvidados. Cada objeto que Lucía señalaba tenía una historia, una vida pasada que ella parecía comprender. Alejandro, acostumbrado a lo nuevo y brillante, empezó a descubrir la belleza de lo imperfecto, de lo que tiene alma. Una noche la llevó a una verbena en su barrio. Las luces de colores, la música popular y el olor a fritanga llenaban el aire. Bailaron torpemente, riendo como adolescentes. En ese momento, rodeado de gente corriente que celebraba la vida con una alegría sencilla, Alejandro sintió una punzada de envidia. Aquel mundo, tan alejado de sus frías galas benéficas, se sentía mucho más real, mucho más vivo. Con cada encuentro, la mentira se hacía más grande y pesada. Alejandro tejía una red de detalles creíbles sobre su vida como David. Hablaba de la dureza del trabajo manual, de la satisfacción de crear algo con sus propias manos, de la lucha constante por ofrecer un futuro a sus hijos. Y mientras más hablaba, más se enamoraba de la versión de sí mismo que estaba creando, un hombre definido por su esfuerzo y no por su cuenta corriente. Pero mantener la farsa era agotador. Hubo momentos en los que estuvo a punto de ser descubierto. Un antiguo socio de negocios que lo saludó por la calle y al que tuvo que ignorar torpemente.
Una pregunta de Sofía sobre por qué no podían ir en el coche con chofer. Cada día era un campo de minas, y él caminaba descalzo, rezando para no pisar en el lugar equivocado. Lo más sorprendente fue cómo aquella doble vida empezó a cambiarle. El tiempo que pasaba como David le estaba enseñando a ser Alejandro. Empezó a llegar a casa más temprano, a dejar el trabajo en la oficina. Una tarde, Mateo rompió su juguete favorito, un coche de madera. El viejo Alejandro habría ordenado a su asistente comprar uno nuevo, idéntico, al instante. El nuevo Alejandro se sentó en el suelo con su hijo, sacó un pequeño bote de pegamento y con paciencia lo reparó. La mirada de admiración de Mateo en ese momento valía más que cualquier fusión empresarial. Lucía, sin saberlo, se convirtió en su brújula moral. Le contaba historias de sus alumnos, de familias que luchaban con muy poco, pero que poseían una enorme riqueza en afecto y resiliencia. Aquellas historias ponían en perspectiva su propio mundo de lujos y preocupaciones superficiales. Empezó a cuestionar el legado que estaba construyendo. ¿Sería recordado por el valor de sus acciones en bolsa o por el impacto que tuvo en la vida de las personas? Mientras tanto, en las altas esferas del mundo corporativo, su cambio de comportamiento no pasaba desapercibido. Sus ausencias, su nueva actitud, su aparente distracción, todo ello llamó la atención de su mayor rival, Marcos Serrano, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, que llevaba tiempo buscando una grieta en la armadura de Alejandro de la Torre para lanzar su ataque. Marcos era la antítesis de todo lo que Alejandro estaba empezando a valorar. Un hombre que creía que el fin siempre justifica los medios y que la empatía era una debilidad. Intrigado por la extraña conducta de su competidor, decidió que era el momento de investigar. Contrató a un detective privado, un hombre discreto y eficiente, con la simple orden de descubrir qué escondía Alejandro. El detective no tardó en encontrar el hilo del que tirar. Siguió a Alejandro en sus escapadas fuera del distrito financiero y lo vio transformarse. El traje caro era reemplazado por ropa de trabajo, el coche de lujo por un discreto utilitario. Lo vio en el parque, en el mercado, en lavapiés. Lo vio reír con una mujer y 2 niños. La doble vida de Alejandro de la Torre era un secreto a punto de estallar. Los niños, por supuesto, eran el corazón de toda la historia. Mateo y Sofía adoraban a Lucía. Con ella podían ser simplemente niños, sin la presión silenciosa de vivir en una mansión donde todo era demasiado frágil o demasiado caro. Le contaban sus secretos, le enseñaban sus dibujos y ella los escuchaba con una devoción que los envolvía como una manta cálida. Se habían convertido en el puente entre Alejandro y Lucía, pero también en los testigos inocentes de una gran mentira. Una tarde, mientras ayudaban a Lucía a regar las plantas en el pequeño balcón del centro social, Mateo preguntó con la brutal honestidad de un niño: «Lucía, ¿tú quieres a papá?». La pregunta dejó a todos en silencio. Lucía se sonrojó y con una sonrisa tímida respondió que quería mucho a su padre. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. El amor que estaban haciendo se cimentaba sobre un engaño y tarde o temprano los cimientos cederían. Lucía, por su parte, comenzó a abrirle su corazón. Una noche, paseando junto al templo de Devot, mientras el cielo se teñía de naranja, le confesó la razón de su aversión a las mentiras. Le habló de su anterior pareja, un hombre que había fingido ser alguien que no era, que había construido un castillo de promesas falsas que se derrumbó, dejándola en ruinas. Mientras hablaba, Alejandro sentía cada palabra como una daga. Ella le estaba entregando su confianza, sin saber que él estaba cometiendo exactamente el mismo pecado.
El peso de la culpa se hizo insoportable. Amaba a Lucía, amaba a la mujer que se había enamorado de un humilde carpintero, no del magnate que aparecía en las revistas de economía. Pero ¿cómo podía confesar la verdad sin destruir la imagen que ella tenía de él? Tenía pánico, no a perderla a ella, sino a confirmar su mayor temor, que el hombre del que se había enamorado nunca había existido realmente. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos muestran que el anhelo de una conexión auténtica es universal, sin importar las barreras que construyamos a nuestro alrededor. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. El informe del detective llegó al escritorio de Marcos Serrano en un sobre Manila. Dentro, un dossier de fotografías y detalles que eran pura dinamita. Marcos sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de depredación. Había encontrado la grieta en la armadura, y era más grande y más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Tenía el arma perfecta para destruir a Alejandro, no solo en los negocios, sino también en su vida personal. Marcos decidió esperar. No iba a malgastar una munición tan poderosa. Sabía que Alejandro estaba en medio de negociaciones para una fusión internacional crucial, un acuerdo que consolidaría su empresa como líder indiscutible del sector. El plan de Marcos era diabólico en su sencillez. Esperaría al momento de máxima vulnerabilidad, al instante en que todo estuviera en juego, y entonces detonaría la bomba. Mientras la amenaza crecía en la sombra, la vida de Alejandro seguía su extraña dualidad. En la oficina era el líder implacable, moviendo piezas en un tablero global. Pero por las tardes se convertía en David, el hombre que encontraba paz lijando un trozo de madera o escuchando a Lucía leer un cuento a sus hijos. Los valores de David empezaban a filtrarse en las decisiones de Alejandro. Canceló un proyecto que implicaba el despido de cientos de trabajadores, buscando una solución más humana, algo que el viejo él nunca habría hecho. El Centro Social de Lucía se preparaba para su evento más importante del año, una gala benéfica para recaudar fondos y poder ampliar sus programas educativos. Lucía estaba volcada en la organización, llena de ilusión. Le hablaba a David de la importancia del evento, de cómo cambiaría la vida de tantos niños. Le contó, con especial gratitud, sobre un generoso donante anónimo que había hecho la mayor contribución, un gesto que aseguraba el futuro del centro. Alejandro la escuchaba, sintiendo el nudo de la ironía apretándose en su garganta. El donante anónimo era él. Fue en ese momento cuando supo que no podía seguir adelante con la farsa. Tenía que decírselo. La gala benéfica, el evento que tanto significaba para ella, sería el escenario. Era un lugar público, un riesgo enorme, pero sentía que debía hacerlo en el contexto del mundo que ella amaba, para demostrarle que su compromiso con su causa era real, aunque su identidad no lo fuera. Pasó noches en vela ensayando las palabras, buscando una forma de explicar lo inexplicable. La noche de la gala llegó. El salón estaba decorado con sencillez y buen gusto, lleno de gente de la comunidad, voluntarios y familias. La atmósfera era de celebración y esperanza. Lucía, con un vestido elegante pero discreto, iba de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Su rostro brillaba de orgullo y felicidad. Cuando vio a David entrar, su sonrisa se hizo aún más grande. Corrió a abrazarlo, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Alejandro sentía que el aire le faltaba. Cada sonrisa de Lucía, cada palabra amable de la gente que lo saludaba como el novio de la profe.
Era una nueva vuelta de tuerca a su agonía. Esperó a que Lucía subiera al escenario para dar su discurso de agradecimiento. La vio hablar con pasión de su trabajo, de sus niños, de la importancia de la comunidad, y en ese instante la amó más que nunca y se odió a sí mismo con la misma intensidad. Justo cuando Lucía terminaba su discurso y los aplausos llenaban la sala, una figura subió al escenario sin ser invitada. Era Marcos Serrano. Con un micrófono en la mano y una sonrisa gélida, se presentó como un empresario comprometido con las causas sociales. Dijo que quería hacer una donación, pero que antes quería compartir una historia sobre la verdad y la mentira. El estómago de Alejandro se convirtió en un bloque de hielo. Lo que sucedió a continuación fue una ejecución pública. En la gran pantalla detrás del escenario, donde antes se proyectaban imágenes de los niños del centro, comenzaron a aparecer otras fotos. Primero, Alejandro de la Torre en la portada de una revista de negocios. Luego, en su yate, en su despacho, en una gala de lujo. Y junto a ellas, imágenes de David, el carpintero, en el parque con Lucía, en la verbena, en el rastro. La misma cara, dos vidas opuestas. Marcos narraba la historia con un placer sádico, desvelando cada detalle de la farsa. La sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio pesado, roto solo por los jadeos de incredulidad. Todos los ojos se volvieron hacia Lucía, que seguía en el escenario petrificada. Su rostro, antes radiante, era ahora una máscara de confusión, que lentamente se transformaba en una expresión de dolor y humillación tan profunda que era casi física. No hubo lágrimas, no hubo gritos. Lucía simplemente bajó la mirada de la pantalla hacia Alejandro, que estaba de pie entre la multitud. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En la mirada de ella no había ira, solo una desolación infinita, el eco de una confianza rota por segunda vez. Esa mirada lo destrozó por completo. Luego, con una dignidad que le partió el alma, ella se dio la vuelta y abandonó el escenario y el salón, desapareciendo en la noche. El escándalo fue inmediato y brutal. Las noticias corrieron como la pólvora. Al día siguiente, el nombre de Alejandro de la Torre no estaba en las páginas de economía, sino en las de la prensa del corazón, pintado como un engañador, un millonario cruel que jugaba con los sentimientos de una mujer humilde. Las acciones de su empresa se desplomaron. Marcos Serrano había ganado, pero a Alejandro ya no le importaba la empresa. No le importaba el dinero ni la reputación. Había perdido lo único que se había vuelto real en su vida. Se encerró en su ático, ignorando las llamadas de sus abogados y su junta directiva. Por primera vez, se enfrentó al vacío absoluto que él mismo había creado. Vio el reflejo de un hombre pobre, no de dinero, sino de espíritu. Tras varios días de silencio, tomó una decisión. No intentaría arreglarlo con un cheque. No usaría su poder para silenciar la historia. Hizo lo único que podía hacer. Aceptó las consecuencias. Convocó una rueda de prensa. Anunció que se retiraba temporalmente de la dirección de su empresa y desapareció del foco mediático. Unas semanas después, un hombre apareció en la puerta del Centro Social de Lavapiés. No era el CEO en un coche de lujo, sino un hombre a pie, con ropa de trabajo y una caja de herramientas en la mano. Era Alejandro. Sin decir una palabra, se puso a trabajar. Arregló la estantería coja de la biblioteca, reparó las sillas rotas, lijó y barnizó las viejas mesas de madera. Usó la única parte de su mentira que era verdad: sus manos. Lucía lo vio, por supuesto. Al principio lo ignoraba, manteniendo una distancia gélida. El dolor era una muralla entre ellos, pero no podía evitar observar. Veía su constancia, su silencio, la forma en que trabajaba sin esperar nada a cambio.
Lo veía interactuar con los niños del centro, con una paciencia y un cariño que le resultaban dolorosamente familiares. Fueron los mellizos quienes finalmente rompieron el hielo. Echaban de menos a Lucía de una forma desgarradora. Un día, Alejandro los llevó al centro después de la escuela. Corrieron hacia ella y la abrazaron con la fuerza de quien ha recuperado un tesoro. Y a través de ellos, a través de sus conversaciones inocentes y sus preguntas directas, el diálogo, torpe y frágil, comenzó a renacer entre los dos adultos. No hubo una disculpa grandilocuente, sino cientos de pequeños actos de contrición. Alejandro no le pidió perdón con palabras, sino con hechos. Le demostró día tras día que el hombre del que se había enamorado, el padre paciente, el hombre amable, el alma sensible, existía de verdad, sepultado bajo capas de riqueza y miedo. Le demostró que ese hombre era real, sin importar el nombre en su tarjeta de visita. La reconstrucción de la confianza fue un proceso lento, como el crecimiento de un árbol. Pasaron meses de trabajo silencioso, de miradas cautelosas que poco a poco se suavizaron, de conversaciones breves que se fueron alargando. Alejandro aprendió la lección más dura de su vida, que el verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es, y que la honestidad es el único terreno fértil donde puede crecer el amor. Una tarde, mientras ambos limpiaban los pinceles, después de una clase de pintura con los niños, Lucía le ofreció una taza de café. Se sentaron en el pequeño patio del centro, en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de todo lo que no se había dicho. Entonces, ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, le dedicó una pequeña y genuina sonrisa. No era un final de cuento de hadas, sino algo mucho más valioso. Un comienzo basado, por fin, en la verdad. La jornada de Alejandro y Lucía nos enseña que la compasión es la luz más poderosa y que la verdadera riqueza no se encuentra en las fortunas que acumulamos, sino en la honestidad de nuestros vínculos y en la valentía de mostrarnos tal y como somos. El amor auténtico solo florece en la verdad. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. Unos vaqueros gastados, una camisa sencilla y unas manos que, por primera vez en años, no sostenían un teléfono de última generación, sino las pequeñas manos de sus hijos. Así se presentó Alejandro en el umbral de una vida que no era la suya. Mientras conducía un coche discreto, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado, su reflejo en el retrovisor le devolvía la imagen de un extraño, un hombre llamado David, un carpintero de barrio, un espejismo nacido de un anhelo desesperado por encontrar algo de verdad en un mundo de cristal. Este hombre, en realidad, se llamaba Alejandro de Mindosete La Torre. Su verdadero reino no era un taller lleno de serrín, sino una oficina en lo más alto de un rascacielos que dominaba Madrid. Era un arquitecto de imperios digitales, un rey viudo cuyo éxito era tan inmenso como su soledad. Cada mujer que se había acercado a él parecía ver solo el brillo de su fortuna. Cansado de sonrisas calculadas, aceptó el reto de su asistente, una cita a ciegas, una oportunidad para ser, por una sola tarde, simplemente un hombre. Pero la vida, con su ironía, le había jugado una última carta. La canguro de sus hijos había enfermado en el último minuto. Y ahora, mientras aparcaba cerca de un modesto parque de barrio, con sus mellizos Mateo y Sofía bullendo de energía en el asiento trasero, la farsa se volvía peligrosamente real. Se dirigía hacia una mujer que esperaba a un humilde artesano, no a un magnate flanqueado por sus herederos. ¿Qué ocurre cuando un castillo de naipes, construido por la desesperación,
se enfrenta al viento de una posible conexión verdadera. Lucía llegó puntual, con una sonrisa que parecía traer la luz del sol consigo. Su mirada se posó primero en los niños, y en lugar de la molestia que Alejandro esperaba, vio una chispa de ternura inmediata. Cualquier guión que él hubiera preparado se desvaneció cuando Mateo, en una carrera entusiasta, tropezó y cayó. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Lucía ya estaba arrodillada a su lado, limpiando una rodilla raspada con una suavidad que lo dejó sin aliento. En ese simple gesto vio más humanidad de la que había encontrado en años de galas benéficas. La tarde se deslizó entre el chirrido de los columpios, las risas infantiles y el dulce sabor de los churros con chocolate. Alejandro, o mejor dicho, David, observaba a Lucía interactuar con sus hijos. No le hizo ninguna de las preguntas habituales sobre su trabajo, sus ambiciones o sus posesiones. En su lugar, le preguntó por los monstruos que se escondían en los sueños de Sofía y por el superhéroe que Mateo quería ser de mayor. Escuchaba sus historias fantásticas con un interés tan genuino que por un momento el propio Alejandro se las creyó. Para Lucía, aquel hombre era un soplo de aire fresco. Veía en David a un padre entregado, un hombre que, a pesar de las supuestas dificultades de su vida, irradiaba un amor incondicional por sus hijos. Le conmovió la forma en que los miraba, una mezcla de orgullo y preocupación que no se podía fingir. No se sintió atraída por un currículum o una cuenta corriente, sino por la pequeña y caótica familia que formaban los tres, un universo de afecto en mitad de un parque público. Mientras tanto, Alejandro se sentía completamente desarmado. La sencillez de Lucía, su risa contagiosa, la forma en que apartaba un mechón de pelo de su cara, eran sensaciones puras, emociones que el dinero no podía fabricar. Por primera vez en mucho tiempo, no era el CEO, no era el estratega, no era el millonario, era solo un padre pasando una tarde agradable con una mujer maravillosa. Y esa sensación era a la vez aterradora y profundamente liberadora. ¿Era posible que alguien pudiera ver el alma que se escondía debajo de tantas capas de éxito? La sombra de su esposa, Elena, aún danzaba en los rincones de su memoria. Su pérdida había sido el catalizador que lo transformó en el hombre que era hoy. Un hombre blindado, convencido de que la única forma de proteger su corazón y el de sus hijos era construir muros inexpugnables. Se había volcado en el trabajo, creyendo que la seguridad material podría llenar el vacío emocional. Pero ahora, viendo a Lucía reír con sus hijos, comprendía que los muros que había construido no solo lo protegían del dolor, sino también de la felicidad. Los niños, ajenos a la complejidad del mundo adulto, se convirtieron en el puente entre dos almas cautelosas. Para Mateo y Sofía, acostumbrados a una vida de horarios estrictos y silencios prolongados en una casa demasiado grande, aquella tarde fue una aventura. Lucía no era una empleada ni una invitada formal. Era alguien que se sentaba en el suelo para jugar con ellos, que no temía mancharse de chocolate y que entendía el lenguaje secreto de la infancia. La adoraron al instante. Al otro lado de la ciudad, en el barrio de Lavapiés, la vida de Lucía transcurría a un ritmo diferente. Su mundo no estaba hecho de cristal y acero, sino de tizas de colores, libros gastados y el bullicio de niños de todas las nacionalidades. Trabajaba en un centro social, sembrando semillas de conocimiento y esperanza. Su calidez era un refugio para muchos, pero su propio corazón guardaba las cicatrices de un desengaño. Un hombre le había mentido sobre quién era, y esa herida le había enseñado a valorar la honestidad por encima de todas las cosas. ¿Cuántas veces nos cerramos al mundo por miedo a sufrir de nuevo?
Lucía había aprendido a ser autosuficiente, a encontrar la plenitud en su trabajo y en su comunidad. Pero la ternura que vio en los ojos de David, aquel padre soltero que luchaba por sus hijos, tocó una fibra sensible que creía dormida. Vio en él una integridad que le pareció un puerto seguro en medio de la tormenta. No podía imaginar que ese puerto estaba construido sobre las arenas movedizas de una mentira. Cuando la tarde llegó a su fin y el cielo de Madrid comenzó a teñirse de tonos anaranjados, se despidieron con una promesa tímida de volver a verse. Mientras Alejandro se alejaba, con sus hijos dormitando en el coche, el peso de lo que había hecho cayó sobre él. Había encontrado una chispa de luz, una conexión que se sentía más real que cualquier cosa en su vida. Pero esa conexión había nacido de un engaño, y sabía, con una certeza helada, que las verdades a medias son, a menudo, las mentiras más destructivas de todas. Aquella primera cita fue el comienzo de algo inesperado. Se vieron de nuevo, y luego, otra vez. Cada encuentro era un paso más en un terreno tan hermoso como peligroso. Pasearon por el rastro un domingo por la mañana, perdiéndose entre antigüedades y tesoros olvidados. Cada objeto que Lucía señalaba tenía una historia, una vida pasada que ella parecía comprender. Alejandro, acostumbrado al brillo de lo nuevo y efímero, empezó a descubrir la belleza de lo imperfecto, de lo que tiene alma y memoria. Una noche la llevó a una verbena en su barrio. Las luces de colores, la música popular y el olor a fritanga llenaban el aire. Bailaron torpemente, riendo como adolescentes que descubren el mundo por primera vez. En ese momento, rodeado de gente corriente que celebraba la vida con una alegría sencilla y genuina, Alejandro sintió una punzada de envidia. Aquel mundo, tan alejado de sus frías galas benéficas y sus conversaciones calculadas, se sentía mucho más real, mucho más vivo. Con cada encuentro, la mentira se hacía más grande y pesada. Alejandro tejía una red de detalles creíbles sobre su vida como David. Hablaba de la dureza del trabajo manual, de la satisfacción de crear algo con sus propias manos, de la lucha constante por ofrecer un futuro digno a sus hijos, y mientras más hablaba, más se enamoraba de la versión de sí mismo que estaba creando, un hombre definido por su esfuerzo y su corazón, no por su cuenta corriente. Pero mantener la farsa era agotador, y el riesgo de ser descubierto acechaba en cada esquina. Un día, mientras paseaban por el centro, un antiguo socio de negocios lo saludó por su verdadero nombre. Alejandro tuvo que fingir no conocerlo, dejando al hombre confundido y a Lucía con una pregunta en los ojos. Él se excusó con una torpeza que le heló la sangre. En otra ocasión fue su propia hija, Sofía, quien con su inocencia casi lo delata al preguntar por qué no podían ir en el coche con chofer como siempre. Cada día era un campo de minas, y él caminaba descalzo, rezando para no pisar en el lugar equivocado. Lo más sorprendente fue cómo aquella doble vida empezó a cambiarle por dentro. El tiempo que pasaba como David le estaba enseñando a ser un mejor Alejandro. Empezó a llegar a casa más temprano, a dejar el trabajo en la oficina. Una tarde, Mateo rompió su juguete favorito, un coche de madera. El viejo Alejandro habría ordenado a su asistente comprar uno nuevo al instante. El nuevo Alejandro se sentó en el suelo con su hijo. Sacó un pequeño bote de pegamento y con una paciencia que no sabía que poseía, lo reparó. La mirada de admiración de Mateo en ese momento valía más que cualquier fusión empresarial. Lucía, sin saberlo, se convirtió en su brújula moral. Le contaba historias de sus alumnos, de familias que luchaban con muy poco, pero que poseían una enorme riqueza en afecto y resiliencia. Aquellas historias ponían en perspectiva su propio mundo de lujos y preocupaciones superficiales.
empezó a cuestionar el legado que estaba construyendo. ¿Sería recordado por el valor de sus acciones en bolsa o por el impacto que tuvo en la vida de las personas que amaba? Mientras tanto, en las altas esferas del mundo corporativo, su cambio de comportamiento no pasaba desapercibido. Sus ausencias, su nueva actitud, su aparente distracción, todo ello llamó la atención de su mayor rival, Marcos Serrano, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que llevaba tiempo buscando una grieta en la armadura de Alejandro de la Torre para lanzar su ataque. Marcos era la antítesis de todo lo que Alejandro estaba empezando a valorar. Un hombre que creía que la empatía era una debilidad. Intrigado por la extraña conducta de su competidor, Marcos decidió que era el momento de investigar. Contrató a un detective privado, un hombre discreto y eficiente, con la simple orden de descubrir qué escondía Alejandro. No buscaba un secreto financiero, sino algo personal, algo que pudiera usar como arma. Sabía que las mayores fortalezas de un hombre son a menudo la fuente de sus mayores vulnerabilidades. El detective no tardó en encontrar el hilo del que tirar. Siguió a Alejandro en sus escapadas fuera del distrito financiero y lo vio transformarse. El traje caro era reemplazado por ropa de trabajo, el coche de lujo por un discreto utilitario. Lo vio en el parque, en el mercado, en lavapiés. Lo vio reír con una mujer y dos niños, una escena que no encajaba en absoluto con la imagen pública del implacable CEO. La doble vida de Alejandro de la Torre era un secreto a punto de estallar. Los niños, por supuesto, eran el corazón de toda la historia. Mateo y Sofía adoraban a Lucía. Con ella podían ser simplemente niños, sin la presión silenciosa de vivir en una mansión donde todo era demasiado frágil o demasiado caro. Le contaban sus secretos, le enseñaban sus dibujos y ella los escuchaba con una devoción que los envolvía como una manta cálida. Se habían convertido en el puente entre Alejandro y Lucía, pero también en los testigos inocentes de una gran mentira. Una tarde, mientras ayudaban a Lucía a regar las plantas en el pequeño balcón del centro social, Mateo preguntó con la brutal honestidad de un niño: «Lucía, ¿tú quieres a papá?». La pregunta dejó a todos en silencio. Lucía se sonrojó y, con una sonrisa tímida, respondió que quería mucho a su padre. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. El amor que estaban haciendo se cimentaba sobre un engaño, y tarde o temprano los cimientos cederían. ¿Cómo se puede construir un futuro sobre cimientos de arena? Lucía, sintiéndose cada vez más segura, comenzó a abrirle su corazón. Una noche, paseando junto al templo de Devod, mientras el cielo se teñía de naranja, le confesó la razón de su aversión a las mentiras. Le habló de su anterior pareja, un hombre que había fingido ser alguien que no era, que había construido un castillo de promesas falsas que se derrumbó, dejándola en ruinas. Mientras hablaba, Alejandro sentía cada palabra como una daga. Ella le estaba entregando su confianza, sin saber que él estaba cometiendo exactamente el mismo pecado. El peso de la culpa se hizo insoportable. Amaba a Lucía. Amaba a la mujer que se había enamorado de un humilde carpintero, no del magnate que aparecía en las revistas de economía. Pero ¿cómo podía confesar la verdad sin destruir la imagen que ella tenía de él? Tenía pánico, no a perderla a ella, sino a confirmar su mayor temor, que el hombre del que se había enamorado nunca había existido realmente. El informe del detective llegó al escritorio de Marcos Serrano en un sobre manila. Dentro, un dossier de fotografías y detalles que eran pura dinamita. Marcos sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de depredación. Había encontrado la grieta en la armadura, y era más grande y más profunda de lo que jamás hubiera imaginado.
Tenía el arma perfecta para destruir a Alejandro, no solo en los negocios, sino también en su vida personal. Marcos decidió esperar. No iba a malgastar una munición tan poderosa. Sabía que Alejandro estaba en medio de negociaciones para una fusión internacional crucial, un acuerdo que consolidaría su empresa como líder indiscutible del sector. El plan de Marcos era diabólico en su sencillez. Esperaría al momento de máxima vulnerabilidad, al instante en que todo estuviera en juego, y entonces detonaría la bomba. Mientras la amenaza crecía en la sombra, el centro social de Lucía se preparaba para su evento más importante del año. Una gala benéfica para recaudar fondos y poder ampliar sus programas educativos. Lucía estaba volcada en la organización, llena de ilusión. Le hablaba a David de la importancia del evento, de cómo cambiaría la vida de tantos niños. Le contó, con especial gratitud, sobre un generoso donante anónimo que había hecho la mayor contribución, un gesto que aseguraba el futuro del centro. Alejandro la escuchaba, sintiendo el nudo de la ironía apretándose en su garganta. El donante anónimo era él. Fue en ese momento cuando supo que no podía seguir adelante. La mentira se había vuelto demasiado monstruosa, demasiado injusta para la mujer que amaba. Tenía que decírselo. La gala benéfica, el evento que tanto significaba para ella, sería el escenario. Era un lugar público, un riesgo enorme, pero sentía que debía hacerlo en el contexto del mundo que ella amaba para demostrarle que su compromiso con su causa era real, aunque su identidad no lo fuera. Pasó noches en vela, ensayando las palabras, buscando una forma de explicar lo inexplicable. Se encontraba en una encrucijada, atrapado entre el hombre que era y el hombre que deseaba ser. La máscara de David le había permitido descubrir su propia humanidad, pero ahora amenazaba con destruir la única conexión humana que le importaba. Sabía que la verdad le costaría caro, quizás le costaría todo, pero seguir mintiendo le costaría el alma, y eso era un precio que ya no estaba dispuesto a pagar. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos muestran que el anhelo de una conexión auténtica es universal, sin importar las barreras que construyamos a nuestro alrededor. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La noche de la gala llegó, envolviendo el centro social en un aura de celebración y esperanza. El salón, decorado con sencillez y buen gusto, bullía con las voces de la comunidad, de voluntarios y de familias agradecidas. La atmósfera era cálida, un testimonio del trabajo de Lucía, y ella, con un vestido elegante pero discreto, era el corazón de todo aquello, moviéndose de un lado a otro con una sonrisa que iluminaba cada rincón. Su rostro brillaba de orgullo y felicidad. Cuando vio a David entrar, su sonrisa se hizo aún más grande. Corrió a abrazarlo, completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Alejandro sentía que el aire le faltaba. Cada sonrisa de Lucía, cada palabra amable de la gente que lo saludaba como el novio de la profe, era una nueva vuelta de tuerca a su agonía. Esperó, con el corazón en un puño, a que ella subiera al escenario para dar su discurso de agradecimiento. La vio hablar con una pasión que lo conmovió hasta lo más profundo, hablando de sus niños, de la importancia de la comunidad, de la generosidad que hacía posible aquel sueño, y en ese instante la amó más que nunca y se odió a sí mismo con la misma intensidad. Sabía que las palabras que se preparaba para decir después destruirían aquel momento perfecto.
Justo cuando Lucía terminaba su discurso y los aplausos llenaban la sala, una figura subió al escenario sin ser invitada. Era Marcos Serrano, con un micrófono en la mano y una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Se presentó como un empresario comprometido con las causas sociales. Dijo que quería hacer una donación, pero que antes quería compartir con todos una pequeña historia sobre la verdad y la mentira en los tiempos modernos. El estómago de Alejandro se convirtió en un bloque de hielo. El momento había llegado, pero no de la forma que él había planeado. Lo que sucedió a continuación fue una ejecución pública, lenta y cruel. En la gran pantalla detrás del escenario, donde antes se proyectaban imágenes felices de los niños del centro, comenzaron a aparecer otras fotos. Primero, Alejandro de la Torre en la portada de una revista de negocios, el epítome del éxito corporativo. Luego, en su yate, en su despacho de cristal, en una gala de lujo rodeado de poder. Y junto a ellas, en un montaje despiadado, imágenes de David, el carpintero, en el parque con Lucía, bailando en la verbena, regateando en el rastro. La misma cara, dos vidas opuestas, una verdad demoledora. Marcos narraba la historia con un placer sádico, desvelando cada detalle de la farsa, presentándola como el capricho de un millonario que jugaba con los sentimientos de una mujer buena y trabajadora. La sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio pesado, roto solo por los jadeos de incredulidad y los murmullos ahogados. Todos los ojos se volvieron hacia Lucía, que seguía en el escenario, petrificada. Su rostro, antes radiante, era ahora una máscara de confusión que lentamente se transformaba en una expresión de dolor y humillación tan profunda que era casi física de contemplar. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Lucía simplemente bajó la mirada de la pantalla hacia Alejandro, que estaba de pie entre la multitud, paralizado. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo que duró una eternidad. En la mirada de ella no había ira, solo una desolación infinita, el eco de una confianza rota, por segunda vez, de la forma más brutal. Esa mirada lo destrozó por completo, más que cualquier quiebra bursátil o cualquier fracaso empresarial. Luego, con una dignidad que le partió el alma, ella se dio la vuelta y abandonó el escenario y el salón, desapareciendo en la noche como una sombra. El escándalo fue inmediato y brutal. Las noticias corrieron como la pólvora en la era digital. Al día siguiente, el nombre de Alejandro de la Torre no estaba en las páginas de economía, sino en las de la prensa del corazón, pintado como un engañador, un millonario cruel que jugaba con los sentimientos de la gente humilde para su propio entretenimiento. Las acciones de su empresa se desplomaron. La fusión internacional se canceló. En el tablero de ajedrez corporativo, Marcos Serrano había cantado jaque mate, pero a Alejandro ya no le importaba la empresa, no le importaba el dinero ni la reputación. Había perdido lo único que se había vuelto real en su vida. Se encerró en su ático de cristal, ignorando las llamadas frenéticas de sus abogados y su junta directiva. Por primera vez, se enfrentó al vacío absoluto que él mismo había creado. Vio el reflejo de un hombre pobre, no de dinero, sino de espíritu. Un hombre que, en su intento de encontrar la verdad, había construido la mentira más dolorosa de todas. Tras varios días de silencio, de caminar como un fantasma por las estancias vacías de su propia vida, tomó una decisión. No intentaría arreglarlo con un cheque. No usaría su poder para silenciar la historia o comprar el perdón. Hizo lo único que podía hacer un hombre que lo había perdido todo. Aceptó las consecuencias. Convocó una rueda de prensa,
anunció que se retiraba temporalmente de la dirección de su empresa por motivos personales y, sin dar más explicaciones, desapareció del foco mediático. Unas semanas después, un hombre apareció en la puerta del centro social de Lavapiés. No era el CEO en un coche de lujo, sino un hombre a pie, con ropa de trabajo y una caja de herramientas en la mano. Era Alejandro. Sin decir una palabra a nadie, sin pedir permiso, se puso a trabajar. Arregló la estantería coja de la biblioteca, que llevaba meses venciéndose. Reparó las sillas rotas en las que los niños se sentaban a diario. Lijó y barnizó las viejas mesas de madera hasta devolverles una nueva vida. Usó la única parte de su mentira que era verdad: sus manos. Lucía lo vio, por supuesto. Al principio lo ignoraba, manteniendo una distancia gélida. El dolor era una muralla invisible pero infranqueable entre ellos. Le permitía estar allí, pero no le ofrecía ni una palabra, ni una mirada. Sin embargo, no podía evitar observar. Veía su constancia, su silencio, la forma en que trabajaba sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Lo veía interactuar con los niños del centro cuando se acercaban curiosos, con una paciencia y un cariño que le resultaban dolorosamente familiares. Fueron los mellizos quienes finalmente rompieron el hielo. Echaban de menos a Lucía de una forma desgarradora, una ausencia que ni los juguetes más caros podían llenar. Un día, Alejandro los llevó al centro después de la escuela. En cuanto vieron a Lucía, corrieron hacia ella y la abrazaron con la fuerza de quien ha recuperado un tesoro perdido. Y a través de ellos, a través de sus conversaciones inocentes y sus preguntas directas sobre por qué ya no venía a casa, el diálogo, torpe y frágil, comenzó a renacer entre los dos adultos heridos. No hubo una disculpa grandilocuente, sino cientos de pequeños actos de contrición. Alejandro no le pidió perdón con palabras, porque sabía que las palabras habían perdido todo su valor. Se lo pidió con hechos. Le demostró día tras día, semana tras semana, que el hombre del que se había enamorado, el padre paciente, el hombre amable que escuchaba, el alma sensible que encontraba belleza en las cosas pequeñas, existía de verdad, sepultado durante años bajo capas de riqueza y miedo. Le demostró que ese hombre era real, sin importar el nombre en su tarjeta de visita. La reconstrucción de la confianza fue un proceso lento, como el crecimiento de un árbol que necesita tiempo para echar raíces profundas. Pasaron meses de trabajo silencioso, de miradas cautelosas que poco a poco se suavizaron, de conversaciones breves sobre el día a día de los niños que se fueron alargando. Alejandro aprendió la lección más dura de su vida, que el verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es, y que la honestidad es el único terreno fértil donde puede crecer el amor verdadero. Una tarde, mientras ambos limpiaban los pinceles después de una clase de pintura con los niños, Lucía, sin mirarlo directamente, le ofreció una taza de café. Se sentaron en el pequeño patio del centro en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de todo lo que no se había dicho y de todo lo que se estaba empezando a entender. Entonces, ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, le dedicó una pequeña y genuina sonrisa. No era un final de cuento, de hadas, sino algo mucho más valioso. Un comienzo basado por fin en la verdad. La jornada de Alejandro y Lucía nos enseña que la compasión es la luz más poderosa y que la verdadera riqueza no se encuentra en las fortunas que acumulamos, sino en la honestidad de nuestros vínculos y en la valentía de mostrarnos tal y como somos. El amor auténtico solo florece en la verdad. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para
continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. La noche se tragó a Lucía, pero dejó tras de sí un silencio denso, acusador. En el salón de la gala, el murmullo se convirtió en un coro de juicios susurrados. Marcos Serrano, desde el escenario, observaba su obra con la fría satisfacción de un depredador. Había ganado, pero Alejandro, de pie entre la multitud, ya no estaba en esa batalla. Su mundo, el de los negocios, el de las cifras y las estrategias, se había desvanecido. Solo quedaba el eco de una mirada rota y el abismo que se abría bajo sus pies. Al día siguiente, el nombre de Alejandro de la Torre no ocupaba las páginas de economía, sino las de la prensa del corazón. Las fotografías, yuxtapuestas con crueldad, contaban una historia simple y devastadora. El millonario que juega a ser pobre, el hombre poderoso que se entretiene con los sentimientos de una mujer humilde. Las acciones de su empresa cayeron en picado. La fusión internacional se desmoronó. El imperio que tanto le había costado construir se tambaleaba, pero a él no le importaba. Se encerró en su ático, en esa jaula de cristal, con vistas a una ciudad que de repente le parecía ajena. Los teléfonos no dejaban de sonar. Eran sus abogados, los miembros del consejo, su asistente Carmen. No respondió a nadie. Caminaba por las estancias vacías, viendo en cada superficie pulida el reflejo de un hombre que no reconocía. Había buscado algo real y en el proceso había creado la mentira más dolorosa. Se dio cuenta de que la soledad que sentía antes de conocer a Lucía no era nada comparada con el vacío que sentía ahora. Fueron sus hijos quienes lo anclaron a la realidad. Mateo y Sofía no entendían de acciones ni de escándalos mediáticos. Solo entendían de ausencias. ¿Por qué Lucía ya no venía? ¿Estaba enfadada con ellos? Sus preguntas, lanzadas con una inocencia desgarradora, eran más afiladas que cualquier titular de periódico. Cada vez que tenía que responder con una evasiva, sentía como una parte de él se rompía un poco más. Les estaba fallando, no como CEO, sino como padre. Tras días de vagar como un fantasma en su propia casa, tomó una decisión. Se miró al espejo y no vio al magnate, sino al hombre que había herido a la persona que amaba y había confundido a sus propios hijos. Comprendió que el dinero no podía reparar aquel daño. No podía comprar el perdón ni borrar la humillación. Solo la verdad, por humilde que fuera, podía empezar a sanar la herida. Y la verdad exigía acciones, no palabras. Convocó una rueda de prensa. Los periodistas esperaban excusas, justificaciones, una estrategia de control de daños. En su lugar encontraron a un hombre sereno, despojado de su armadura habitual. Con voz clara y firme, anunció que se retiraba temporalmente de la dirección de su empresa por motivos estrictamente personales. No dio más explicaciones, no culpó a nadie. Simplemente asumió las consecuencias de sus actos y con la misma rapidez con la que había aparecido en las portadas, desapareció del foco mediático. Pasaron las semanas. El ruido del escándalo se fue apagando, reemplazado por nuevas noticias, nuevas polémicas. El mundo financiero se olvidó de la extraña conducta de Alejandro de la Torre. Y entonces, una mañana cualquiera, un hombre apareció en la puerta del Centro Social de Lavapiés. No llegó en un coche de lujo, sino a pie. Vestía ropa de trabajo y llevaba una caja de herramientas en la mano. Era Alejandro. No pidió permiso. No dio explicaciones. Simplemente se puso a trabajar. Vio la estantería coja de la biblioteca cargada de libros que amenazaban con caerse y la aseguró. Vio las sillas infantiles que se tambaleaban, un pequeño peligro para sus usuarios, y las reparó una por una.
Lijó y barnizó las viejas mesas de madera, borrando las marcas del tiempo y devolviéndoles un brillo olvidado. Usó la única parte de su mentira que había sido verdad, sus manos, para construir algo real. Lucía lo vio, por supuesto. El primer día, su corazón se detuvo. La ira y el dolor volvieron con la fuerza de una marea. Lo ignoró, manteniendo una distancia gélida, una muralla invisible pero infranqueable entre ellos. Le permitió quedarse, quizás por compasión, quizás porque expulsarlo habría sido un esfuerzo que no tenía ganas de hacer, pero no le dirigió ni una palabra, ni una mirada. Sin embargo, no podía evitar observar. Veía su constancia, su silencio, veía la forma metódica y paciente con la que trabajaba sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gesto de agradecimiento. Lo veía interactuar con los niños del centro cuando se le acercaban con curiosidad. Les respondía con una suavidad, con un cariño genuino que le resultaba dolorosamente familiar. Y poco a poco, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Quién era aquel hombre en realidad? Fueron los mellizos quienes, sin saberlo, comenzaron a derribar el muro. Echaban de menos a Lucía de una forma visceral, una ausencia que ningún juguete nuevo podía llenar. Un día, Alejandro los llevó al centro después del colegio. En cuanto vieron a Lucía, corrieron hacia ella y la abrazaron con la fuerza desesperada de quien ha recuperado un tesoro. Aquel abrazo puro y sin condiciones desarmó a Lucía. A través de ellos, el diálogo, torpe y frágil, comenzó a renacer. Las conversaciones eran breves, centradas en los niños, cómo les había ido en el colegio, qué habían comido, si necesitaban ayuda con los deberes. Eran interacciones funcionales, carentes de intimidad, pero rompieron el silencio. Cada palabra era un pequeño paso en un campo minado de dolor y desconfianza. No hubo una disculpa grandilocuente, porque Alejandro sabía que las palabras habían perdido todo su valor. Su arrepentimiento se manifestó en cientos de pequeños actos de contrición. Su perdón lo pedía cada día, con cada tornillo que apretaba, con cada pared que pintaba, con cada sonrisa que dedicaba a los niños del centro. Estaba demostrando, no diciendo, que el hombre del que ella se había enamorado existía de verdad. La reconstrucción de la confianza fue un proceso lento, como el crecimiento de un árbol que necesita tiempo para echar raíces profundas. Pasaron meses. La presencia de Alejandro se convirtió en una parte silenciosa de la rutina del centro. Los niños lo adoraban. La comunidad, que al principio lo miraba con recelo, empezó a aceptarlo como uno más. Veían a un hombre trabajando duro, sin pedir nada a cambio. Alejandro, por su parte, estaba aprendiendo la lección más importante de su vida. Estaba aprendiendo el valor de la humildad, de la paciencia, del trabajo silencioso. Estaba descubriendo una riqueza en la sonrisa de un niño o en una conversación sincera con un voluntario que sus miles de millones nunca le habían podido dar. Estaba dejando morir al magnate para que el hombre, el padre, el ser humano, pudiera nacer de nuevo. Y Lucía lo veía. Veía la transformación. Veía que el hombre paciente, el padre entregado, el alma sensible que encontraba belleza en las cosas pequeñas, no era una invención. Había estado allí todo el tiempo, sepultado bajo capas de riqueza, miedo y soledad. No había perdonado la mentira, pero estaba empezando a comprender al hombre que la había contado. Una tarde, mientras ambos limpiaban los pinceles después de una clase de pintura con los niños, el silencio entre ellos ya no era tenso. Era un silencio compartido, casi cómodo. Lucía, sin mirarlo directamente, le ofreció una taza de café. Fue un gesto pequeño, casi trivial, pero en aquel contexto significaba un mundo.
Era una tregua, una invitación. Se sentaron en el pequeño patio del centro, mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de una parra. No hablaron mucho, no hacía falta. Entonces, ella lo miró y por primera vez en muchos, muchos meses, le dedicó una pequeña y genuina sonrisa. No era un final de cuento de hadas, no era la absolución, era algo mucho más valioso, era un comienzo, un nuevo comienzo, cimentado no sobre una fantasía, sino sobre la dura y hermosa tierra de la verdad. Aquella pequeña sonrisa de Lucía no fue un punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, escrito con una tinta diferente. La tinta de la paciencia, del esfuerzo diario y de una verdad que, aunque dolorosa al principio, era el único cimiento sólido sobre el que se podía construir algo duradero. El nuevo normal de Alejandro ya no tenía el ritmo frenético de la bolsa ni el frío brillo del éxito corporativo. Su nuevo normal olía a madera recién lijada, a pintura fresca y al murmullo de las risas de los niños en el patio del centro social. Los meses que siguieron fueron un lento y deliberado aprendizaje. Alejandro descubrió que había más satisfacción en enseñar a un niño a clavar un clavo recto que en cerrar un acuerdo millonario. Encontró una paz que el dinero nunca le había comprado en las conversaciones sencillas con los otros voluntarios, en compartir un bocadillo a mediodía, en ser simplemente uno más. Ya no era David, el carpintero, ni Alejandro de la Torre, el magnate. Era por primera vez en su vida simplemente Alejandro. Lucía, por su parte, observaba. Veía cómo sus propios hijos, Mateo y Sofía, florecían en aquel ambiente. Pasaban las tardes en el centro, haciendo los deberes, jugando con los demás niños, ayudando a su padre en pequeñas tareas. Veían a un padre presente, un padre que ya no estaba distraído por llamadas urgentes, sino que se arrodillaba para escuchar sus historias. Estaban recuperando al padre que la muerte de su madre les había arrebatado, y Lucía fue testigo de esa sanación silenciosa. La relación entre ellos se reconstruyó pieza a pieza, como uno de los muebles que él reparaba. Empezó con gestos pequeños, ella dejándole una botella de agua fría mientras él trabajaba bajo el sol, él arreglando sin que se lo pidiera el grifo que goteaba en la pequeña cocina del centro. Luego vinieron las palabras, conversaciones que ya no se sentían forzadas, sino que fluían con la naturalidad de quienes comparten un propósito común. Hablaban de los niños, de los pequeños triunfos y desafíos del día a día en el centro. Un día, la junta directiva de su empresa le suplicó que volviera. La compañía lo necesitaba. Alejandro aceptó, pero con sus propias condiciones. Delegó la mayor parte de sus antiguas responsabilidades, estableció un horario que le permitía seguir siendo padre y voluntario, y comenzó a implementar cambios profundos en la cultura de la empresa. Creó una fundación, desvió una parte significativa de los beneficios a proyectos sociales y priorizó el bienestar de sus empleados por encima de los márgenes de beneficio. El hombre que volvió a la Torre de Cristal no era el mismo que la había abandonado. Lucía vio estos cambios no por las noticias, sino por las acciones de Alejandro. Vio su compromiso inquebrantable con el centro, que ahora contaba con un apoyo estable y generoso, pero discreto. Vio que su transformación no había sido un acto temporal de contrición, sino un cambio fundamental en su ser. La desconfianza, esa vieja herida, comenzó a cicatrizar, reemplazada por un respeto profundo hacia el hombre que había tenido el coraje de perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Lavapiés, Alejandro la encontró sentada sola en el patio del centro, leyendo un libro. Se sentó a su lado, en un silencio cómodo que ya era habitual entre ellos. No hablaron del pasado,
no era necesario. El pasado estaba en cada silla, reparada en cada pared pintada, en las sonrisas de los niños que jugaban cerca. El pasado había sido honrado con acciones, no con palabras vacías. Entonces, él le tendió la mano, no como una petición, sino como una ofrenda, una mano de carpintero, con callos y pequeñas cicatrices, una mano que había aprendido a construir en lugar de a poseer. Lucía levantó la vista de su libro, lo miró a los ojos, y en ellos ya no vio la sombra de la mentira, sino la luz de un hombre que había recorrido un largo camino de vuelta a casa, a sí mismo, y entrelazó sus dedos con los de él. No fue un final de cuento de hadas, sino el principio de una historia real, una historia sobre dos personas, sus hijos y una comunidad. Una historia que ya no necesitaba disfraces ni fachadas, porque su belleza residía en su imperfecta y honesta humanidad. Alejandro aprendió que el verdadero legado no se mide en la altura de los edificios que construyes, sino en la solidez de los puentes que tiendes hacia los demás. Su viaje nos enseña que todos, sin importar cuán perdidos nos sintamos, tenemos la capacidad de reconstruirnos. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino la puerta de entrada a una conexión auténtica, y que el perdón, tanto el que ofrecemos a los demás como el que nos damos a nosotros mismos, es la herramienta más poderosa para reparar un corazón roto. La jornada de Alejandro y Lucía nos enseña que la compasión es la luz más poderosa y que la verdadera riqueza no se encuentra en las fortunas que acumulamos, sino en la honestidad de nuestros vínculos y en la valentía de mostrarnos tal y como somos. El amor auténtico solo florece en la verdad. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.